corazones como para Cristo, se llama así. Y quiero que vayamos, por favor, a la Biblia, a la Escritura. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a buscar Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Es un versículo que muchos conocemos, pero pues que Dios habló a mí y quiero compartir con ustedes esto que Dios me compartió a mí. En Colosenses 3:23, ¿listo? Dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Bueno, esta carta, les voy a hablar un poco del contexto de esta carta para que la entendamos mejor, porque el que escribe esta carta es el apóstol Pablo, pero entonces es necesario o es recomendable, es bueno saber por qué le escribe, a quién se le escribe, en qué momento le escribe y cuál fue la necesidad, ¿sí? El saber el cómo, el por qué, el para qué, a quién, es necesario. Esta carta, como lo dije, la escribe el apóstol a la iglesia de Colosas. La iglesia en ese momento estaba conformada en su mayoría por gentiles. Sabemos quiénes son los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no eran de descendencia judía. En ese momento se llamaba a los gentiles y aún todavía, ¿no? Se nos llama gentiles. Quienes en ese momento la iglesia había recibido el evangelio de Epafras. Epafras, dice el apóstol Pablo, era consiervo, quien también fue compañero de prisiones del apóstol Pablo, una persona de fiar, un hermano en la fe. Al parecer, Pablo nunca llegó a estar, es curioso, nunca llegó a visitar de manera presencial a esta iglesia en Colosas. Sin embargo, en sus escritos podemos ver la preocupación y el amor del apóstol por la iglesia. Bueno, sucedió que una vez que la iglesia conoció el evangelio, ¿sí? Por medio de Epafras, empezaron a llegar, como suele pasar, unas personas gnósticos que pretendían desviar a la iglesia de la fe, enseñando falsas y huecas doctrinas. Cosas como que Cristo no podía ser Dios, porque la iglesia, pues, porque la carne, decían ellos, porque la carne es mala, que Cristo era menos que Dios. También les querían enseñar que no comieran de ciertas cosas, que no tocaran ciertas cosas, que no celebraran ciertas cosas, cuando ellos ya tenían el conocimiento de parte de un siervo fiel, del evangelio. Y estas personas estaban desviando de la verdad a la iglesia, y era un peligro. Epafras lo único que hizo fue acudir en ayuda, y esta ayuda fue dirigida hacia el apóstol Pablo. Epafras, preocupado por la situación, va hasta donde Pablo y le comunica lo sucedido, a lo cual Pablo responde con una carta, porque en ese momento está en prisión, en la cual les enseña que Cristo sí es Dios. Si miramos el contexto de la carta, el apóstol Pablo los saluda, los elogia por la fe que han tenido, pero les hace ciertas aclaraciones también. Les dice, Cristo es Dios, y que en Él habita, diciendo, en Él habita toda la deidad. En la carta les aclara y les dice que no se dejen engañar. También les dice lo que sí deben hacer: alejarse de toda gritería, soportándose unos a otros, actuando en mansedumbre. Esto está en Colosenses 3:12. También a partir del versículo 18 del capítulo 3 que estamos revisando, enseña cosas como que las casadas deben sujetarse a los esposos deben querer a sus esposas,
Los maridos deben querer a sus esposas como Cristo a la iglesia. Los hijos, honrar a los padres. Da cierto tipo de indicaciones a qué es lo que tenemos que hacer. Indicaciones como que los esclavos tienen que respetar y servir a sus amos, a sus empleadores, haciendo, y es aquí donde viene, haciendo todo como para el Señor. Se le está hablando a las personas de lo que tienen que hacer con las demás personas. Dice, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que el Señor es quien dará la recompensa. Ahora, lo dice así, ¿no es cierto? Y yo les hago una pregunta, ¿cierto? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? ¿Mm? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿cierto? ¿De qué manera tenemos que servir? Dice, sirviendo como al Señor. Vamos a mirar qué es exactamente lo que quiere decir el versículo. La carta está muy bien estructurada. Y les recomiendo a mis hermanos que la leamos detenidamente. Bueno, primera pregunta, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Cómo haces tú las cosas? ¿Hacemos las cosas muchas veces para ser visto de los hombres? Por ejemplo, en nuestros trabajos, o hacemos las cosas porque así no le exige de pronto el trabajo en el que estemos, o porque recibimos una paga. Dice en 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y es más, el Señor da algunas indicaciones, por ejemplo, a los pastores. Les dice en Juan 10, si quiere, miremoslos, mis hermanos, para que movamos un poquito la Biblia, para que, como decía uno de los pastores, no nos durmamos. Tenemos todas las Biblias acá. Vayamos por favor a Juan, capítulo 10, versículos 11 y 12. Juan, capítulo 10, versículos 11 y 12. Yo reviso ahí. Dice ahí, yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí corrijo, mis hermanos, en versículo 12, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Muchas veces las personas hacen lo que exactamente tienen que hacer, pero no van más allá. Es más, ni siquiera hacen lo que tienen que hacer. Que no seamos nosotros de eso. Bueno, ahora sucede que muchas veces lo que buscamos es tener prebendas. Muchas personas, yo sé que aquí no, pero muchas personas buscan en los jefes o con los clientes o con los hermanos o con la comunidad en general, lo que buscan es de pronto dejar pasar algunas cosas que a veces, muchas veces, ni siquiera son éticas. En ocasiones por agradar a los compañeros. Y peor aún, podemos llegar a ser copartícipes de algún mal. Les pongo un ejemplo para que entendamos lo que pasa. Yo he visto, y suele pasar, que por ejemplo en los depósitos de materiales de construcción, ¿sí? Los depósitos de materiales donde venden ladrillo, varilla, todo para que lo necesario para empezar una construcción. Llegan muchos a comprar y como el que llega a comprar lo que necesita es el encargado de construir, de hacer la construcción, muchas veces ellos
compran las cosas, pero le piden al dueño de la ferretería que haga un recibo por un valor adicional, ¿sí? No sé, pongamos un valor, vale un artículo, un martillo, por decir algo, vale 20,000 pesos. Le dicen, póngamelo ahí por 25. Pero no estoy diciendo que todos sean así de ninguna manera, solamente que una vez lo vi, pero no quiere decir que todos sean así. Definitivamente hay personas íntegras y no solamente es en la única parte donde puede llegar a pasar. Cuando se hacen contrataciones, sabemos que aquí en Colombia es muy famoso por la avaricia, por la malversación de dineros, ¿sí? Por los contratos ilícitos, porque se agregan números, se agregan ceros a las diferentes contrataciones, ¿cierto? Por la corrupción, ¿sí? Pero no todos son así. Ahora la cuestión está, y pregunto una cosa, cuando lleguemos a la presencia con el Señor, alguno de nuestros compañeros o amigos o jefes darán cuenta junto con nosotros? ¿Será que allá vamos con alguien que nos va a decir sí o no? ¿O yo pongo las manos por el fuego? ¿Alguien nos acompañará o tendremos que dar cuenta al Señor de nuestros actos de manera individual? Definitivamente es de manera individual. Tendremos que dar cuenta de nuestros actos. ¿A quién? Al quien nos lo demanda, al Señor. Como volví a decirles, escrito está en la palabra, lo que les decía ahorita en Mateo 16:26. Si ganares el mundo y perdieres tu alma, de nada sirve. Entonces, ¿a quién agradarás? ¿A quién tenemos que agradar? A Dios. ¿Tienes al Señor en cuenta? Preguntamos al Señor si lo que estamos haciendo para nuestros semejantes está bien. Preguntamos, ¿qué quiere Dios en mi vida? Le presentaremos estas cosas al Señor. Hay maneras de saber si lo que estamos haciendo está bien o no. Y este mensaje llegó a mi vida. Una buena manera de saber si lo que estamos haciendo está bien o no es preguntándonos, ¿le gustará esto al Señor? Deberíamos preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo, la manera como lo estoy haciendo, le agrada al Señor? ¿Se agrada si estamos sirviendo al Señor le agradaría esto que estamos haciendo? Mire que el Señor le da importancia a esto y nos da una referencia de que cuando servimos a nuestros semejantes es como si estuviéramos sirviendo al Señor mismo. Creo que vayamos, por ejemplo, a Mateo 25, mis hermanos. Mateo capítulo 25 para que miremos y nos convenzamos de que es así. Mateo 25, versículos 35 al 40. Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40. Para que me sigan, por favor. Dice ahí, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, ¿a quién estamos sirviendo cuando cuando servimos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos? Al Señor mismo. Es decir, que el Señor mismo es el que nos irá a dar cuentas, a pedir cuentas. Bueno, entonces, ¿qué pensamos hacer? ¿Agradar al mundo de pronto por un momento, por un espacio de tiempo muy pequeño? Tal vez agradarme a mí mismo, porque a veces uno hace las cosas como para uno.
o obedecer a Dios y agradarle a Él. Recordemos, mire que hay incluso referencias aquí en la Biblia respecto a personas que dieron preferencia a las personas, a, a la vanagloria que le puede dar el mundo y despreciaron los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan de Saúl? Sí. ¿Se acuerdan que Saúl no obedecía de manera correcta? Porque Dios da indicaciones. Dios da indicaciones de que hay que servir y también da indicaciones de cómo hay que servir, porque también hay que saber. Uno puede tener buenas intenciones, pero uno puede llegar a cometer errores aunque tenga buenas intenciones. Vea, por ejemplo, en enfermería, cuando dan los cursos de primeros auxilios, de pronto algunos de mis hermanos sepan, en los cursos de primeros auxilios, lo primero que le dicen es que a uno es que si llega a ver y a ver, no sé, un accidente, ¿cierto? No sé, que alguien se caiga, que alguien lo atropellen, lo que hay que hacer es tratar de dejar quieto, inmovilizar, si puede y tiene experiencia, inmovilizarlo, pero si no puede, si no sabe, es mejor que no lo coja. A ver, nos contaban un caso, por ejemplo, de una persona que recién le atropellaba un carro y hay alguien con el desespero de querer ayudarla, la levanta y resulta que lo que le hace es una lesión peor que la que le hizo el propio carro, dejándola parapléjica. Porque hay que saber, y es más, el mismo Señor nos comenta en muchas partes, cómo hay que servir. Vuelvo con Saúl. En 1 Saúl 15:15 dice así, si quiere anótela y yo se las leo, mis hermanos. 1 Saúl en, en, dice, creo que no es Saúl, ahí me equivoqué, en Samuel, perdón, es en Samuel, no es Saúl. 1 Samuel 15:15. A ver, verifico, no sé que les haya dado mal la cita. 1 Samuel 15, versículo 15. No, y Saúl respondió, no, tengo que buscarlo. Dice así, y Saúl respondió, de Amalek, cuando el Señor le había dado órdenes a Saúl explícitas de qué hacer con Amalek, Saúl dijo, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero los demás los destruimos. Ahí el Señor le había dado órdenes explícitas a Saúl de que acabara con Amalek, que acabara con el ganado, con todo el ganado, con todas las personas, que acabara con todo. Eran órdenes explícitas que el Señor, que Dios había dado a Saúl. Pero él, ¿a quién escuchó? Al Señor definitivamente no, porque cuando llegó Samuel a preguntarle, Samuel escuchó que habían bramidos de ovejas y de vacas. Y entonces le preguntó. Y ahí fue cuando Saúl le dijo, Amalek, de Amalek, traemos ese ganado que tú escuchas. Porque el pueblo perdonó, es decir, escuchó al pueblo. Prefirió agradar al pueblo, él siendo el rey, agradar al pueblo que agradar a Dios. Y en el versículo 22 le dice Samuel, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios? ¿Nos agradamos a nosotros mismos? ¿A nuestros semejantes? ¿O hacemos las cosas como para el Señor? Sabiendo que el Señor nos da las indicaciones. Hacer las cosas como para el Señor. Y al hacer las cosas como para el Señor es hacerlas con amor y obedeciendo a las indicaciones que el Señor nos da. No es el hecho, mis hermanos, de pronto de satisfacer un capricho o de endeudarse por un regalo, porque a veces pasa que uno queriendo hacer lo mejor, muchas veces pasa con los hijos, con nuestra pareja, con nuestros familiares,
Sucede que uno a veces se va al otro extremo. No se trata de eso, sino que lo que demos, sea mucho, sea poco, sea conforme a lo que dice el Señor, conforme a nuestras posibilidades, que sea con amor, como para el Señor, porque dice el pasaje base, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Quién nos dará la recompensa? El Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Acaso algún hombre puede darnos una recompensa semejante, aunque sea cercana a la que nos pueda dar Cristo, el Señor? De ninguna manera. Pensemos en ello, mis hermanos. Pensemos qué queremos. Bueno, si complacernos por un poco tiempo, haciendo de pronto las cosas de manera mediocre, por agilizar, o las haremos como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiremos recompensa y herencia, y que es recompensa verdadera. Oremos, mis hermanos. Padre del cielo, mi Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por este momento en el que tuvimos la oportunidad de alabarte, mi Señor, en este momento en el que tú nos has dado palabra. Padre Santo, por favor, conforme a tu voluntad, haz en nuestras vidas como tú quieres que nosotros hagamos, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, bendice también a todas las mamás que están aquí presentes, y que sea para ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Termina mi misión.